Saludar a nuestros invitados, a Carola Quesada, presidenta del Instituto Nacional de Jueces y secretarios abogados de Juzgado de Policía Local, y también a la asesora jurídica Graciela Correa de la Asociación de Municipalidades de Chile. Saludarla, estimadas colegas, abogadas, me imagino las dos. Por eso digo colega, eh, poder escuchar sus exposiciones también de la Dirección General de Obras Públicas. Está Scarlett Vázquez, Javiera de la Vega y Janet Ulloa. Vamos a escuchar la presentación y sin perjuicio, Carola o Graciela, que nos hagan llegar posteriormente para que quede en la comisión la presentación o los antecedentes que ustedes tengan o estimen convenientes para efectos de seguir tramitando este proyecto de extracción de árido. Sin más, le doy la palabra a Carola Quesada para que nos pueda ilustrar sobre lo que ha sido invitada a esta comisión. Tiene la palabra. Sí. Bueno, buenos días. Antes que todo pido disculpas tengo la voz un poco disminuida porque estoy con licencia por COVID, así que estoy con un poco complicada con la voz, digamos. Bueno, respecto de este proyecto, bueno, yo comparezco en representación del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local de Chile. Soy la presidenta del instituto y además soy jueza del segundo juzgado de Policía Local de Coquimbo. La semana pasada se nos hizo llegar este proyecto de ley que está contenido en el boletín 15.096/08, que regularía lo que es la industria relacionada con la extracción de áridos, y respecto a este proyecto tenemos las siguientes consideraciones. En términos generales, nos parece adecuado y necesario que una ley venga a regular esta materia que tanto impacto puede causar en el medio ambiente, ya que actualmente la regulación de esta materia se encuentra distribuida en ordenanzas municipales a lo largo del país. No todos tienen, pero la gran mayoría tiene ordenanza municipal que se refiere a esta materia. Además que fiscalizada y denunciada también por la Superintendencia de Medio Ambiente, puesto que está contenido en la ley de bases, como señala el boletín en su preámbulo. Sin embargo, consideramos que el proyecto de ley presenta algunas inconsistencias que claramente pueden ser mejoradas con el objeto de lograr una mejor regulación de esta materia. En primer lugar, contiene definiciones que se remiten a un reglamento y que no aborda de manera clara el tema que se pretende, porque no contiene una regulación mínima. Así, por ejemplo, podemos hacer presente que el artículo primero de este proyecto señala que la presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo general sobre la extracción y procesamiento de áridos, y la extracción de áridos deberá cumplir con los requisitos generales que se señalen en esta ley y aquellos que para estos efectos determina el reglamento respectivo sin perjuicio de las demás normas legales y reglamentarias. Nos surgen dudas respecto de este artículo primero. Primero, ¿hay algún artículo que señale un marco normativo para la extracción y procesamiento? No lo encontramos. En este mismo artículo primero se habla de que la misma ley podría establecer requisitos generales para la extracción. Sin embargo, no hay ninguna frase que se dé cuenta de cuáles son esos requisitos generales. Tampoco existe una norma que mencione a qué se refiere el procesamiento, al cual hace referencia el mismo artículo. Por lo dicho, creemos que el texto también dejaría al reglamento eventualmente toda la regulación, lo cual puede ser complejo, ya que los reglamentos necesitan tener lineamientos más generales y claros en la ley. Eh, digamos, materias que no pueden ser objeto solamente del reglamento, sino que consideramos que deben estar establecidas en la ley. Sobre la competencia eventual de los juzgados de policía local en esta materia, puesto que el proyecto no lo deja claro de quién sería la competencia, creemos que esto podría seguir siendo un tema infraccional, como es tratado actualmente con las ordenanzas. Sin embargo, nos parece que más bien la explotación abusiva e ilegal debe ser un tema de los organismos ambientales y que incluyó los tribunales ambientales, y eventualmente el transporte sin documento tributario que respalde el origen del producto podría perfectamente ser un tema fiscalizado por el Servicio de Impuestos Internos. Si miramos esto desde el punto de vista de la eventual infracción a la ley de rentas, podríamos considerar un aumento de las multas por funcionar sin la patente, por violar clausuras o también elevar las penas por el delito de violación de sellos. Las multas de la ley de renta actualmente son de 3 UTM sin patente
y de 5 UTM por la mora en el pago de la misma o la violación de la clausura. Esas multas indudablemente debieran ser elevadas para estas actividades y para varios otros giros y obviamente elevadas al doble en el caso de reincidencia, en particularmente para actividades que molesten y causan daños al medio ambiente sobre todo y que no son inofensivas y que no están permitidas en la zonificación en que funcionan de manera ilegal. Bueno, y siempre es necesario ser presente que los juzgados de policía local son tribunales que a lo largo del país funcionan con una precariedad eh, institucional y de funcionarios y de material que es bastante alta, digamos, lo cual no hace recomendable seguir sobrecargando estos tribunales de competencias sin que ello vaya aparejado, digamos, de una clara modernización que es urgente en los juzgados de policía local. Esas son las apreciaciones que tengo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, Carola. Antes de darle la palabra a Graciela, comentábamos con la secretaria de la comisión, dentro de la técnica legislativa, Carola, esto es una moción, en definitiva es una propuesta de senadores de esta comisión, y habiendo algunas materias que son exclusiva iniciativa del presidente de la República, nosotros esperamos que en el transcurso de la discusión pueda el Ejecutivo patrocinarla y presentar la indicación correspondiente, lo que tú dices competencial. Eh, Sin perjuicio de la presentación, y agradecer tus observaciones y particularmente el caso de policía local, tengo la experiencia, fui juez de policía local antes de ser parlamentario, conozco esas precariedades y creo que también hay que avanzar en poder modernizar y darle más instrumentos a policía local y no solo seguir sumándole competencia y ser como el tribunal residual en todo tipo de procedimientos que termina en policía local. Pienso que particularmente en materia de áridos tiene una virtud, que es una fiscalización de una actividad, pues la regulación de una actividad que se desarrolla en el territorio, que tiene importantes réditos económicos en el caso de las patentes y la extracción, y tiene un elemento virtuoso, además de tiene los elementos virtuosos de poder preservar el medio ambiente y evitar desastres, como especialmente esas extracciones en cauces de río que terminan siendo peligrosamente nefastas para el desvío del cauce o inundaciones. Pero quería hacer esa salvedad respecto de los vacíos que tú adviertes, es precisamente la referencia para que el Ejecutivo, y eso lo hemos conversado también con el Ministerio, nos patrocinará en los articulados que son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo. Pero agradecer tu presentación. Cualquier cosa nos pides la palabra, alguna interrupción, y también si nos puedes hacer llegar tu presentación o algunos comentarios en esa línea para que queden en la discusión de la comisión. Escuchamos ahora a Graciela Correa, asesora jurídica de la Asociación de Municipalidades de Chile. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también saludar quienes se unen en esta conexión virtual para dar a conocer nuestras consideraciones al tenor del proyecto de ley ya aludido por la anterior invitada, que regula la extracción de áridos, boletín 15.096-09. Para ello, señor presidente, también darle nuestros agradecimientos por ser invitados a esta comisión en nombre de don Gustavo Alessandri, presidente de AMUTS y alcalde de Zapallar, quien por motivos de agenda no fue posible contar con su presencia. Hemos invitado también a esta sesión, señor presidente, para que usted lo tenga en consideración, al alcalde de Los Álamos, el señor Pablo Vegas, pero estaba en terreno, me da la impresión que ha tenido problemas con su conexión, por lo cual dejo presente tales circunstancias. Sin perjuicio de ello, quisiera al menos referirme en parte a lo que era parte de su presentación, respecto a cómo también el sector rural es el que probablemente se ve más afectado con este tipo de situaciones al alero de lo que estamos revisando en el proyecto de ley. En primer lugar, comentarle, señor presidente, alrededor de la comuna de Los Álamos también se han verificado situaciones que motivaron también al señor alcalde Pablo Vega junto al Consejo Municipal desde el año 2019 a imponer un recurso de protección sustentado precisamente en lo que usted señalaba
respecto a la afectación del medio ambiente y el daño sufrido en el sistema de agua potable, en este caso puntual, el que abastecía a los vecinos de Antiguala, Temuco Chico y La Araucana. En este sentido, señor presidente, también es dable sugerir que no tan solo la municipalidad, como todos lo sabemos, es titular de efectuar las denuncias por los casos de daño ambiental, sino también es la responsable de impulsar favorablemente de que este tipo de materias, como la extracción ilegal y que afectan el medio ambiente y también el entorno, los residentes que habitan estos sectores en las comunas, no sean más afectados. De alguna manera también las mismas autoridades municipales se han hecho parte de este tipo de acontecimientos, pero con un sentido claro respecto a no afectar a los vecinos y propiamente también la conservación del medio ambiente mediante medidas concretas como las que he hecho alusión en esta sesión. Y bueno, a partir de ello también esto nos da pie para poder referirnos a la historia legislativa, que también ha circundado este tipo de materias, porque precisamente, y tal como usted lo señalaba, señor presidente, por su intermedio, el proyecto de ley que nosotros revisamos en esta oportunidad también contabiliza hacia atrás con otros al menos 5 proyectos de ley que se han tramitado, uno archivado desde el año 99 hasta la fecha, lo que nos hace presumir pertinentemente que es una materia que es atingente legislar. Segundo, que es preciso dotar de una sistematización a normas que se han venido aplicando de manera disgregada y como todos sabemos, también esto genera ciertos vacíos en nuestro ordenamiento jurídico y, por cierto, que toda esta sistematización también atienda al debido cumplimiento de los procesos de fiscalización, que es quizás el punto más débil respecto a lo que está aconteciendo hoy en día en las comunas. Y esto por de pronto porque la extracción de áridos se considera, y en base a lo indicado previamente también por la asesoría técnica de la Biblioteca del Congreso Nacional, como una actividad cuya regulación está sustentada en distintos cuerpos normativos, dependiendo de la naturaleza del suelo donde se extrae el material. También es una actividad extractiva grabada con el pago de derechos municipales y eventualmente de patente municipal, y aquí es un punto clave también aludido por la señora presidenta del Instituto de Juez y Policía Local, que las atribuciones pertinentemente se han hecho más enfocadas a estas infracciones que se cometen en los territorios y ante también la falta del cumplimiento de estas disposiciones, pero precisamente quedan circunscritas en ese aspecto, no avanzan más allá en materia de fiscalización por la serie de limitaciones que me voy a hacer referencia a continuación. También es una actividad que, dependiendo del régimen aplicable a los bienes, se puede distinguir la extracción de áridos tanto en suelo privado como en suelo que es público, lo cual también hace necesario distinguir si se trata de tales o cuales bienes. Y enseguida, por cierto, es una actividad que en la eventualidad que revista caracteres industriales también debe someterse a los procedimientos de evaluación ambiental. Y aquí también hay un punto clave a considerar, porque en la medida que no se consideren requisitos y documentación que permita establecer claramente qué es lo declarado y qué es lo cumplido en la realidad, aquí también tenemos un punto gris respecto a cómo también ingresan este tipo de proyectos a la evaluación ambiental ante la autoridad respectiva. Y en quinto lugar, para finalizar una nómina de 5 puntos, es una actividad que probablemente hasta hoy no ha sido debidamente atendida en las políticas de desarrollo urbano y rural, lo cual también nos pierde en el sentido de la visión más integral en el territorio. Brevemente, señor presidente, en los minutos que me quedan, hacerme cargo también de algunos aspectos referidos a las consideraciones puntuales a esta iniciativa legislativa en cuanto a la actividad en sí y enseguida en clave municipal a lo que las municipalidades puedan brindar desde sus competencias. En primer lugar, respecto a la iniciativa, en la actividad consideramos, tal como lo ha indicado previamente la invitada que me antecedió, en cuanto a los requisitos, sabemos de que, y estamos muy conscientes también de las limitaciones que posee esta moción, pues en su origen no puede extenderse en este momento
dadas las circunstancias, a materias que son propias de la iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, nos parece adecuado también sugerir y no descartar a su turno que se consideren requisitos que permitan también identificar precisamente documentos y acciones. Y esto es para poder también contemplar tanto en la fase de proyecto como también en la etapa de cierre de faenas, una sistematización, o más bien dicho, una base estandarizada de requisitos. También a partir de ellos mismos perfeccionar la calidad de la información que se suministra, que también nos otorgará mayor transparencia y pertinencia en las fiscalizaciones, y enseguida atender a la necesidad de interoperar. Tal como también lo aludió la anterior invitada, aquí hay un efecto en la modernización y también en brindar el cierto impulso para que las instituciones puedan avanzar en materia del uso de las tecnologías, pero eso también brinda la capacidad de poder comunicarse e interrelacionar la información para atender eficientemente las fiscalizaciones futuras. En segundo aspecto, no menor, relacionado con este punto, es la carencia actual de la sistematización de esta información en regiones, tal como lo ha indicado previamente en publicaciones conjuntas del Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo y la Cámara Chilena de la Construcción, a lo cual también aquí vemos que si bien las aspiraciones y las expectativas frente a este tipo de iniciativas son acordes y atingentes, vemos aquí con seria preocupación que en la medida que no se puedan sistematizar esta información, estas aspiraciones podían debilitarse ante la presencia o en la creación de un marco normativo general para la actividad. Esto también, como bien lo saben las autoridades, esto permite además sujetarse a una implementación cuya exigibilidad en cuanto a requisitos, planes y programas sean totalmente aplicables en el territorio y no declarativas, como algunas ocasiones ha sucedido. En cuanto a la implementación local, también hay algunos aspectos aquí que no nos favorecen ciertamente en cuanto a las fiscalizaciones, a lo cual voy a pasar inmediatamente al siguiente punto, la clave local. Como ustedes ven en pantalla, 4 puntos, de los cuales también hacemos referencia, en primer lugar, sabemos hoy en día que contamos con una ley orgánica en municipalidades que nos entrega facultades para poder administrar los bienes nacionales de uso público y también con ello poder ajustarnos también a las normativas competenciales y sectoriales que nos permiten mayor coordinación. Pero ¿qué es lo que ocurre, señor presidente? Ocurre que esta falta de coordinación no nos ha permitido en este sentido tener una acción mucho más eficiente ante situaciones que los mismos vecinos nos hacen el llamado. Enseguida también, y relacionado al ordenamiento regulatorio, pero más bien indicando a la regulatoria, vemos aquí también un punto, no sé si gris, pero creo que efectivamente podría ser mejorado desde el punto de vista jurídico, y es que las ordenanzas actualmente en materia, por ejemplo, de recursos hídricos, y por tanto, de lo que carece hoy en día estas ordenanzas es que no existe ciertamente un lineamiento orquestado que, por ejemplo, en el caso de comunas colindantes, va a sugerir que una de las comunas cuente con regulación, otra carezca o esté mucho más debilitada en cuanto a su regulación, y enseguida que precisamente tomando en cuenta la última modificación en el Código de Aguas, es que los tenemos que referir hoy en día a cuencas hidrográficas, más que las comunas con delimitaciones territoriales, como los contemplamos hasta ahora en este tipo de instrumentos de orden local. Enseguida, para ir avanzando rápidamente, en cuanto a las extracciones concesionadas, aquí tenemos un claro límite, de las cuales las municipalidades no pueden ir más allá porque están limitadas en este sentido en su accionar, y aquí también se generan las principales complejidades en cuanto a verificar si es o no de competencia municipal cuando llegan a la faena ya en terreno. Y luego, en cuanto a los instrumentos complementarios, hemos considerado también, porque lo hemos visto también en proyectos que hemos desarrollado desde esta asociación, que la experiencia aplicada en los territorios hace sugerir también la implementación de manuales de buenas prácticas que referencien precisamente esta visión técnica, pero aplicada a la realidad, que se ajusten a las comunas y que precisamente también cuenten con mecanismos de participación ciudadana. En la minuta que les
voy a hacer envío a través de la Secretaría, señor presidente, hago la mención a este documento, lo cual nos parece del todo dable poder tenerlo al menos a la vista en la tramitación de este proyecto, a fin de poder considerar otros instrumentos que, si bien no van a llegar al límite legal, sí nos pueden entregar muchas mejores orientaciones en cuanto a la implementación de las políticas que se dicten a su turno. Y por último, la documentación. En cuanto a esto, precisamente como lo indicaba la invitada anterior, la guía de despacho es fundamental hoy en día considerarla, pero más allá de este punto es pertinente además determinar que en este instrumento tributario debemos contemplar esta verificación en el terreno para tener esta trazabilidad en la ruta de cómo se realice y que se apoye eventualmente a través de medios cartográficos, medios satelitales que brinden esta interoperabilidad que nos permitirá ejercer una fiscalización mucho más adecuada en este tipo de materias que precisan de la visión del territorio de manera periódica y sistematizada. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo dispuesto y quedo atenta a sus consultas. Gracias por la presentación, Graciela. En la misma línea, encantado si el alcalde o alguna otra autoridad quiera exponer. Lo importante es que queda a nuestra disposición el texto y en la misma referencia que hacíamos a Carola, si observas que en el proyecto hay algunas normas que no están del todo desarrolladas, son porque corresponden exclusiva a competencia exclusiva del Ejecutivo y esperamos que el Ejecutivo pueda patrocinarlas en el transcurso de la discusión de este proyecto. Lo que queremos en esta etapa, y nos acompaña también el senador Castro, que además de senador fue mucho tiempo alcalde de Talca, es buscar las fórmulas, cómo los municipios especialmente regulan la extracción de ario desde la zona central, donde obviamente los ríos son menos caudalosos, como en la zona sur, donde los ríos tienen gran caudal y más bien se está extrayendo árido desde parcelas o desde predios que se compran y que se despejan de la capa vegetal y se extrae, se hace el chancado incluso ahí mismo, o a veces en algunas faenas que se realizan para pavimentar caminos de larga extensión, se hacen in situ y se extrae desde ese propio lugar. Entonces, eh, eh, estamos en esta etapa de audiencias para escuchar planteamientos, temas prácticos como son los propios juzgados de policía local, como son comunas pequeñas o aquellas comunas más urbanas también en que no tienen la extracción directa en su comuna, pero son consumidores de una gran cantidad de árido. No sé si, senador, la palabra está tanto de la Asociación de Juzgados de Policía Local como también de la Asociación de Municipalidades, está ahí a disposición también la presentación. Juan, para efectos que tú hacías una referencia principalmente, si mal no recuerdo, Juan, sobre el cierre de faenas y también lo señalaba Graciela, que creo que es importante, Graciela, nosotros hacíamos una similitud, se incorpora la senadora Sepúlveda, hacíamos una similitud con una ley que aprobamos hace varios tiempos, que es la ley de cierre de faenas. Sí, gracias, presidente. Referente al tema de la cierre de faena es súper importante. Juan, si me permite un segundo, que formalmente estábamos trabajando en comité, abrimos la comisión como tal, habiendo quórum. Tiene la palabra. Sí. Sí. Como decía, si bien es cierto, lo que llama la atención aquí son los controles, cómo se controla la extracción de los áridos, si bien es cierto, y también cómo se cierran estos procesos, porque en la zona sur, cuando se hacen todos estos hoyos, socavones, que son muchas veces a lo mejor peligrosos, al quedar sin tener un plan de cierre. Entonces, es un tema que yo creo que este es un proyecto que tiene un sentido de buscar la mejor fórmula. Escuchaba ahí a la señorita que estaba haciendo la exposición, el tema de los controles. Uno sabe que las municipalidades no tienen un buen control y es difícil controlar porque en el fondo, cuando hablamos de la guía de despacho, todos sabemos que el camión hace la primera guía, llega en la mañana, hace la primera guía y
todo el día trabaja con la misma guía, entonces es muy complejo tener este control. Por eso yo he pensado y creo que en muchos casos deben haber responsables de poder hacer seguimiento a todo esto, personas responsables de, a lo mejor de la cuenca, de aquellos ríos que son más fáciles de poder controlar cuando son extracciones que están dentro del río o cercanos al río. Yo creo que una persona responsable que tenga la facultad para poder autorizar y para poder parar estas faenas en algunos casos, porque hoy día como está la fórmula no es muy fácil de controlar, un tema muy complejo porque aquí autoriza la DOH, pero las municipalidades son las que controlan y la verdad que la DOH tampoco controla mucho y es un tema muy complejo, así que yo creo que este proyecto hay que seguir discutiéndolo, presidente, y viendo cuál es la mejor fórmula. Tenemos que ser capaces de tener un plan de cierre, que debe ser una obligación de quienes están en aquellos lugares donde no son de río, son socavones, tiene que haber un plan de cierre, y en aquellos que son de ríos, tiene que haber un plan y un seguimiento, de tal manera que no sea una extracción con abusos, porque aquí hay mucho abuso y hay muy poca fiscalización y hay un aprovechamiento muy grande de las empresas que traen. Entonces, hay que seguir con la discusión, presidente. Gracias, gracias, senador. Ofrezco la palabra a nuestras invitadas. Por favor, pidan la palabra y no tienen ningún inconveniente. La idea, y también están cordialmente invitadas para todo el trámite legislativo, que nos ayuden. Hay absoluto consenso en la comisión, en los senadores, de regular. Diferimos en cómo se hace. Claramente los municipios tendrían que tener 10 personas dedicadas todo el día a esto que no pueden hacerlo. Había una discusión en la sesión anterior de si tiene que haber alguien de la cuenca, del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, que esté a cargo. A veces las cuencas son de distintas comunas, distintas regiones, veíamos que quizás es muy extenso. Hablábamos de poder fiscalizar, pedir una suerte de registro como se hace en materia laboral, cuando tú tienes que llevar las imposiciones pagadas de los trabajadores para cobrar los últimos pagos, que las obras públicas, que son los grandes consumidores de material, puedan tener tal vez un certificado y una cubicación de la cantidad de material que se ocupó. Los programas, aquí ya vemos 3 senadores y senadoras de zonas rurales, hay unos programas que se llaman los programas de la Global, que Obras Públicas mantiene todos esos caminos secundarios con ripio y se hace un programa anual en que son cientos de camiones, miles de metros cúbicos. Uno no sabe de dónde vienen esos tal vez podría ahí haber un tema de más bien como de impuestos internos, de trazabilidad. Tú dices tiene que haber un certificado que el material, la cantidad de metros cúbicos que vertí en el camino, que utilicé para tal faena, tienen un contraste con la factura de dónde salieron y el municipio. No tenemos claro cómo hacerlo. Y por eso, para no hacer una ley teórica, creo que es muy importante operadores como ustedes, el juzgado de policía local, donde llegan las denuncias, alcaldes, alcaldesas que ven con preocupación cómo le perforan todo el territorio, y distintas organizaciones. Si me piden la palabra, ningún problema, va a hablar la senadora Sepúlveda y luego damos la palabra ahí a Graciela. Sí. Alejandra. Muchas gracias, presidente. Mire, además porque si uno tuviera que hablar como de la trazabilidad del ripio, ¿no? Del árido, no son muchos los actores que están, o sea, no hay tantos intermediarios. Entonces yo creo que sería como no sé si fácil, pero mucho más práctico que muchos otros, trazabilidad de muchos otros productos, ¿no? Entonces, y la preocupación que nosotros teníamos, que la Dirección de Obra Hidráulica la vez pasada, ¿no? Te hablaba de que al final la responsabilidad la tienen los municipios. Entonces, así por lo menos se planteó que la responsabilidad la tenían los municipios, que ellos más bien son un ente técnico, que solo se veía el lugar, ¿no es cierto?, las dimensiones que debería tener la extracción, como el polígono, el territorio, ¿no es cierto?, donde tenía que extraerse ese material. Entonces, yo creo que la visión de los municipios que tuvimos la semana pasada, pero de hacer operativo esta denuncia o este control es muy importante. No sé si el juzgado de policía local, como también, ¿no es cierto?, la fiscalización que sí tiene el rol la dirección la Dirección General de la DGA y la DOH. Eso, presidente, yo creo que no sería tan difícil hacer la trazabilidad.
Gracias, Alejandra. Me pidió la palabra Graciela y Carolina. Ustedes ordenan. Señor presidente, si me permite, por su intermedio, puntualmente respecto a la sistematización, que en lo que respecta a nuestro análisis de la iniciativa, creemos que es fundamental también en considerar de que hoy tenemos una base legal que es la Ley de Transformación Digital, la 21.180. En ese sentido, hemos tomado el aspecto de la interoperabilidad porque de algún modo las instituciones públicas, los órganos de la administración del Estado van a quedar sujetos a esa ley bajo el principio de la interoperabilidad, y con ello se permitiría también, a partir de esa disposición, la comunicación y la capacidad de trabajar con esta, digamos, trazabilidad de la información que permita cruzar los datos, que es lo que hoy en día carecemos, porque al momento de revisar la historia de la ley, precisamente se verificó de que normalmente las instituciones requerían documentación cada vez que se hacía una solicitud, y a su turno el usuario tenía que entregar esa información nueva cada vez que se le solicitaba. En la medida de que la transformación digital se haga parte también del proceso de modernización del Estado, va a permitir adecuar ciertas plataformas que nos permitirán también generar comunicaciones oficiales. Con ello llegar a la sexta fase. En el proyecto original quedó en la sexta, creo que ahora ha cambiado un poco el orden, pero la interoperabilidad, que era el último punto a considerar en el proyecto de ley que se transformó posteriormente en la ley 21.180, estaba claro el sentido de que el requerimiento de la documentación desde las instituciones o hacia el usuario iba a quedar de alguna manera sustentada en que se podían subir a una plataforma de esta comunicación, de modo tal también de sugerir la disponibilidad de la documentación, la confidencialidad, tratamiento de datos personales y la protección de la vida privada y los datos de las personas. Y por cierto, también la interoperación de esta información daba cuenta de poder ser entregada en la medida que cumpliera el objetivo para el cual se había accedido a esta información. Y en segundo punto, sin tomar más tiempo, consideramos también de que es fundamental que a partir de este tipo de legislación también se otorguen facilidades para canalizar las denuncias de los propios vecinos y vecinas. Lo que ocurre es que normalmente las municipalidades carecen de una dotación que permita alcanzar a todos los territorios. Sabemos que en las comunas rurales, incluso en localidades quedan bastante lejanas a los centros de la propia municipalidad donde se establece. De modo que son los vecinos y las vecinas quienes están mucho más cercanos a verificar los cambios que se suscitan en sus territorios más cercanos y con la pertinencia de poder comunicar, en este caso la autoridad, qué es lo que podría ser eventualmente una acción de extracción ilegal de áridos, que es lo que finalmente va a generar todos los perjuicios de los habitantes en la medida que no llegue esa información a las autoridades competentes. Es todo lo que quería agregar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra a Carola. Sí, gracias. Quería también hacer hincapié en lo que señalaba Graciela, que me parece muy relevante, que claro, dice relación con establecer canales de tramitación electrónica con los juzgados de policía local, que hoy en día muy pocos los tienen, digamos, dada esta disparidad de recursos que tenemos los juzgados de policía local, pero pensando en que en esta denuncia permanecería en policía local. Pero sin embargo, nuestra posición es que creemos que esto es un tema que debe ser tratado en tribunales ambientales dentro de esa legislación de mejor manera antes que permanezca dentro de la esfera de los juzgados de policía local. Ahora, en el evento que se considere que policía local debiese seguir conociendo, obviamente es importantísimo mejorar los canales de denuncia y también mejorar los canales de la información que llega al juzgado de policía local. Muchas veces a nosotros nos ingresa, por ejemplo, una denuncia de un camión que está realizando esta extracción de áridos, por ejemplo, en un lugar determinado. La información con la que cuenta el juzgado de policía local es una patente. La primera línea de acción, digamos, del juez es solicitar el empadronamiento de ese vehículo al servicio de registro civil.
Ya ahí tenemos la primera traba, porque los juzgados de policía local no estamos en línea con el servicio de registro civil, por ejemplo, que es una cuestión insólita hoy en día. Eh, Tenemos que hacer un oficio que a veces podemos mandarlo a través de un correo electrónico o a veces lo tenemos que mandar de manera física y hay una demora en el ingreso de esa información. Luego, cuando nos ingresa la información de una patente X, por ejemplo, que es un camión, generalmente está inscrito a nombre de una sociedad. El certificado de inscripción y anotaciones vigentes nos señala el nombre del representante legal de esa sociedad. Entonces ahí ya tenemos otra traba para seguir entrando a, digamos, a investigar esa denuncia respectiva. Eh, Claramente, digamos, hay que mejorar esta interconexión entre las instituciones y esta información para efectos de poder atender de mejor forma las denuncias. Eso es una cuestión sumamente fundamental. Eso, gracias. Muchas gracias. Inmediatamente, senador, me parece interesante lo de la interconexión en que claramente al cruzar toda la información es un comprahuevo, en definitiva, que tarda y a esa altura ya se sacó el árido y no hay una trazabilidad in situ en el momento. Me parece insólito esa situación, pero son elementos que vamos a considerar. Senador Castro. Gracias, presidente. Me acordé de algo que me pasó la semana pasada. Eh, un empresario, un contratista, una empresa constructora, se gana el asfalto de un camino rural del orden de los 15 kilómetros. Entonces, en un sector cercano entre San Javier, o sea, el que corresponde a la comuna de San Javier. Entonces él toma a su ingeniero, se va al río, hay un río, está el río Maule, él va y hace los estudios para poder sacar áridos del río Maule, hace los estudios, presenta el proyecto a la DOH le autoriza la extracción, él se va al río y aparece una vecina, por eso cuando hablaba de los vecinos, que muchas veces tienen mucha participación y también hacen las denuncias, aparece una vecina y le dice, oye, usted no puede sacar áreas del río, pero ¿por qué si tengo la autorización? Entonces esa vecina dice, oye, pero ¿qué ganamos nosotros, que somos los lugareños, que estamos cerca del río, qué ganamos nosotros con que usted saque los áreas de acá? Entonces, este empresario le dijo, pero mire, yo hice el estudio, hice el proyecto, lo presenté, me autoriza la DOH, que es la entidad, llamemos que autoriza la extracción, y después eso se va a la municipalidad. Entonces, como la vecina, y con todo derecho, ella siente que no gana absolutamente nada su sector o su comunidad, se va a reclamar a la municipalidad. Y lo más lógico es llegar a conversar con el alcalde y según le dice que sabe que van a sacar los áridos de acá y nos perjudica y empieza a hacer un problema agrandando una dificultad. El alcalde, obviamente, que tampoco no tiene el conocimiento del punto exacto donde se iba a intervenir, lo primero que hace no autoriza, llamemos a que paguen los derechos que corresponde pagarle a la municipalidad y para todo el proceso. Imagínate el daño que le generan a esa empresa constructora que tiene máquinas trabajando, camiones contratados y un montón de personas ahí que no lo dejan sacar los áridos del lugar donde él, donde le autorizó la autoridad, llamemos competente. Esperando que el alcalde resuelva su problema con la comunidad, con las personas que están ahí haciendo el reclamo. Entonces, imagínate la mala intención de una vecina que puede generar una acusación, una denuncia al Tribunal de Policía Local, y al final se le genera a esa empresa una tremenda dificultad y le paraliza una obra. Entonces, por eso creo que, insisto, este es un proyecto que necesita buscarle una solución, porque así como ese empresario, lo más probable es que está saliendo muy perjudicado, porque el alcalde no se atreve a dar la autorización para el ¿cierto? Porque una vecina reclama. ¿Con qué conocimiento esa vecina reclama? Y eso es el tema que hay que ver. Por eso yo creo que aquí es súper importante que tiene que haber una autoridad que tenga la facultad de poder autorizar y obviamente por sobre aquellos vecinos, porque en el fondo no me cae ninguna duda que los profesionales de la DOH autorizaron de acuerdo a un proyecto presentado por un profesional que también tiene una buena intención y que no va a perjudicar ni el cauce del río, ni va a perjudicar a los lugareños. Entonces, por eso, presidente, creo que es súper importante tener todas estas variables en acuerdo y buscar pronto la solución para que las empresas también tengan
la tranquilidad de que hay una legislación y que el Estado tiene una legislación que les permite a ellos trabajar ordenadamente y que no se encuentren con este tipo de problemáticas que muchas veces les pueden generar grandes pérdidas. Gracias, senador. Senadora Sepúlveda. Pero yo quiero complementar la visión porque yo creo que los vecinos están en su justa razón. Porque imagínate, o sea, viene porque la dirección, la DGA o la DOH, ¿no? Te da la autorización, pero te da la autorización en relación al río, ¿ah? Suponiendo que además se hacen bien las cosas. Pero a ver, ese camino que puede estar en malas condiciones, porque generalmente son caminos rurales, ¿no? En donde los camiones van a pasar permanentemente, donde van a romper el pavimento, si es que existe, que además son pavimentos básicos rurales, de una capa asfáltica de muy bajo estándar, y que además pasan permanentemente. Imagínate que ese camino además fuera de tierra. En peores condiciones queda también ese camino. Entonces, la preocupación, yo creo que los vecinos están en su justo derecho de ir a reclamar a quien da la autorización, porque solo se preocupa de la extracción y qué pasa con la calidad de los vecinos que viven ahí. Entonces, si es verano, el polvo que se crea, además, yo te digo, la extracción ocurre incluso en algunos casos día y noche. Entonces, los vecinos tampoco pueden dormir. Cuando existe una chancadora, ¿ya?, de lo que produce la extracción de ario, que es al lado, los vecinos no pueden dormir. Entonces, está bien, el empresario hay que cuidarlo, todo lo que tú quieras, pero él tiene que tener la inteligencia también, si esa es la complicación con los empresarios siempre, ¿no? La inteligencia para entender dónde están. O sea, no están en un mundo aislado, están en un mundo que viven en una comunidad. Y esa comunidad se resiente, ¿no es cierto?, por esa extracción. Entonces, por eso que no es tan fácil, no es solo la extracción, sino todas las externalidades negativas que traen para esa comunidad que no reciben ni un beneficio, ni uno, en relación a esto. Senadora, perdona la interrupción, creo que es importante el debate que se abre en dos cosas. Yo creo, senador, nuestras invitadas, si tienen alguna idea, nos interrumpen y piden la palabra, ningún problema. Senador, yo creo que lo que tú planteas tiene un tema anterior. Yo creo que los permisos sectoriales es lo malo. Esto a propósito de los estudios de impacto ambiental. Cuando efectivamente, seguramente la autorización de la DOH es correcta y dices, pueden sacar de tal lugar, no va a generar, y debe estar seguramente técnicamente con los ingenieros, los geógrafos que están ahí pueden hacerlo. Pero hay un elemento que es extra el lugar de extracción, como dice Alejandra. ¿Cuántos camiones van a pasar? ¿Cuál es la ruta? Porque perfectamente muchas veces el camino, la bajada es por una localidad en que van a atropellar a un vecino, o el camino no da, o van a romper el asfalto que seguramente la comunidad peleó. Y eso es una situación. Segundo es donde se enchancan, porque el árido generalmente se extrae en bolón grande y la chancadora tiene un componente industrial. Y, ¿para qué decir ruidoso? Y un abastecimiento además, Alejandra, en que de partida, solo multiplicar los metros cúbicos que hay son cientos de camiones. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a un elemento de evaluación ambiental, para que se evalúen todos estos elementos. Y tú, como dices, Juan, que el empresario que está contratando esa extracción porque tiene que proveerlo para la construcción de tal o cual camino, termina siendo un lío que en definitiva no va a poder construir el camino y legítimamente los vecinos del camino pelearán por el camino. Entonces, yo creo que nos vamos a un caso mayor como es de evaluación ambiental, como un proceso que tiene una magnitud. Yo creo que ese proyecto, si nosotros siguiéramos con la simulación que tú haces, Juan, yo creo que para que esa empresa extractora debiera hacer un pequeño estudio de impacto ambiental, porque eso le da la seguridad. Si algo que tiene el estudio de impacto ambiental es que te hace una línea de base y te analiza todos los elementos: tránsito, agua, polvo, congestión vehicular. Entonces, yo creo que en el ejemplo que tú dices, no es materia exactamente de este proyecto, pero para que tratemos de buscar soluciones. Yo creo que ahí debiera haber habido un estudio de impacto ambiental que hizo usted para extraer tantos miles de metros cúbicos, la autoridad sectorial, obras públicas, me da el permiso, pero yo también tengo otros permisos para circular la cantidad de camiones y proyecto, y le informa a la comunidad, sabe que van a pasar 5.000 camiones en 6 meses. Y
y pondrán bandereros, pondrán estos camiones, ¿cómo le llaman? Estos camiones que riegan para evitar el polvo y tal o cual. Pero no nos desviemos, estimado, como este no es un proyecto de estudio de impacto ambiental. Yo creo que lo más importante es que nosotros regulemos la extracción del árido. Primero, desde el punto de vista monetario, para decir, mire, usted está sacando, pague por la cantidad de metros cúbicos que saca y páguele al municipio correspondiente y no falseemos la cantidad de cantidad que saca. Y por otro lado, en el otro extremo es si usted extrae, especialmente no en el lecho de río, sino en superficie, hagamos una política de cierre de faena para que no nos quede un socavón, como les decía yo, el queso gruyere que termina los terrenos. Entonces, yo creo que lo que tú planteabas, Juan, en el primer momento, yo recomendaría que ese proyecto, por la magnitud, se someta a un estudio de impacto ambiental. Entonces tú tienes todos los permisos sectoriales y el alcalde no podría pararlo. Los alcaldes no tienen atribuciones de parar resoluciones de calificación ambiental, porque hacen todo el proceso. Pero, insisto, para que no nos perdamos en la discusión, partamos primero por lo básico. ¿Cómo yo como municipio, pequeño o grande, le cobro a quien extrae, sea un empresario, sean unos pequeños, por la cantidad de metros de metros cúbicos extraídos? ¿Y cómo lo fiscalizo y cómo lo obligo a cerrar? Alejandra, Juan. Mire, presidente, yo le encuentro toda la razón, pero ¿cómo incorporamos, además, como ya nos dimos cuenta, además por lo que está pasando en el sur, ¿no? La extracción y después el cierre de la faena, que no estaba dentro del proyecto, pero que hoy día puede estar. Lo que tiene que ver con la participación ciudadana, porque ¿qué hacen los que hacen la extracción de árido? Cuando ven que la comunidad no está, conversa con la comunidad y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar pavimentado el lugar. ¿Mm? Entonces, no, y muchos dicen, no, yo te voy a pavimentar. ¿Ah? Y por lo menos allá ayudan a la pavimentación. Entonces, yo creo que hay cosas en las cuales se puede compensar, ¿no? Los tremendos malos ratos que vive la comunidad. Entonces, si hay una participación ciudadana en que tengan que estar de acuerdo, o sea, imagínense nosotros estar viviendo en un lugar donde están pasando todos los días camiones, y cuando eso no ocurría, ¿no? Y en el mal estado que dejan a la comunidad. Entonces, tiene que haber externalidades negativas que sufre la comunidad, grados de acuerdo que te permitan, ¿no es cierto?, que sean buenos vecinos. Que sean buenos vecinos. Yo creo que en la ley podemos colocar algo de participación ciudadana que ayudaría al alcalde a solucionar los problemas, como también a la comunidad y como también al empresario. Eso, presidente. Presidente, a ver, efectivamente se generan diferentes tipos de dificultades, porque como lo plantea la señora Sepúlveda, efectivamente en algunos casos generan tremendas dificultades a un lugar, a un sector, donde sacan los áridos y se van y los llevan, llamemos, para otro tipo de camino que está, no sé, a 10, 20 kilómetros, 15, 30 kilómetros de distancia. Entonces generan dificultades en un lugar y ellos tienen trabajo, obras en otro lado, que no es el caso del que yo planteo, porque el caso que yo planteaba era precisamente estos 15 kilómetros que son para pavimentar, para llegar al mismo lugar del beneficio de las personas que estaban colocando dificultades. Entonces, hay diferentes, como digo, dificultades y todas son muy válidas. Entonces, por eso, lo otro, cuando uno habla de 15 kilómetros no es tanto como para decir, hay que hacer un estudio de impacto ambiental que va a durar un montón de tiempo. Entonces, es muy poco. Yo creo que, si bien es cierto, los estudios de impacto ambiental me parece que son razonables, son muy buenos, pero tienen que ser también ya extracciones que sean un poco mayores para justificar este estudio de impacto ambiental. En el caso nuestro, ahora en la zona del Maule, ahí se va a hacer un bypass que necesita muchísimos, miles de metros cúbicos, y obviamente la dificultad que tiene hoy día la empresa, la concesionaria, es de dónde va a sacar todos esos áridos, y están buscando fórmulas, y ellos tienen que hacer un estudio de impacto ambiental por la cantidad de metros cúbicos que tienen que hacer uso. Pero cuando son, como digo, de repente hay tramos que son 5 kilómetros, 3 kilómetros, 15 kilómetros, es muy poco. Entonces, es declaración, por ejemplo. Algo que sea... Sí, es una, perdona, Juan, que también, volviendo al tema que yo al menos cuando planteamos el proyecto no queríamos meternos en el tema de la ley, la 19.300, pero
claramente cuando tú tienes un bypass, que deben ser 40 kilómetros, y que a ojo, digamos, son tantos miles Miles de o metros, miles sí. de miles de metros cúbicos, tú claramente deberás decirle, mire, sabe, respecto a esto, digamos, un estudio de impacto ambiental, porque esto usted no lo saca de una cantera. Es distinto el arenero, los trabajadores o, no sé, van a pavimentar una calle 3 kilómetros en una localidad rural que tenemos en nuestras regiones. Claramente ese impacto no va a ser brutal. Correcto. La cantidad de camiones multiplicando los metros cúbicos son acotados, entonces ahí es un poco el contraste que uno hace entre declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. Yo creo que claramente en una obra de la magnitud de un bypass o de esa obra, tú deberías exigirle un estudio de impacto ambiental de dónde proviene el árido. Pero sin perjuicio de eso, que eso es desde el punto de vista ambiental, a mí me preocupa y por eso quiero que aprovechemos a nuestras invitadas que son del municipalismo y incorporo al juzgado de policía local también dentro del municipalismo, cómo obtenemos que sin perjuicio de si lo sometemos a estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, les pediría que nos comentaran ustedes dos cómo fiscalizan el juzgado de policía local de Talca, me imagino para ese bypass, cómo ¿cómo puedes tú tener la certeza de que esa cantidad de metros cúbicos estén pagando los derechos correspondientes desde el punto de vista municipal? Ojo que yo creo que si bien esto es complicado, lo que estamos hablando tiene un elemento que juega a nuestro favor. Y desde el punto de vista empresarial me van a entender. Si hay algo que tiene que llevarse de cerca a la obra es el ripio, el árido. A diferencia de otros productos que la madera o el fierro u otros elementos que pueden traerse de otro lado de la otra punta del país, los áridos, yo lo que siempre he visto que se tratan de traer lo más cerca posible porque es mucho costo. Entonces, siempre la obra que se realiza, sea de obras públicas o del ministerio que sea, o privada, encontrarle la trazabilidad a los áridos es más bien dentro de la comuna o en la comuna aledaña. Le ofrezco la palabra, estimadas colegas, me piden la palabra eh, para, para que referirnos en esto. ¿Cómo nos ayudarían ustedes, sin perjuicio del texto, lo que hemos escrito? Si acá estamos en un proceso de consulta con nuestros invitados para que nos ayuden a un texto que sea un instrumento aplicable en policía local y también un instrumento para que el alcalde no le vayan a simplemente a decir están sacando tal o cual cantidad de árido y reacciona de tal o cual forma. Tienen la palabra, ustedes se ponen ahí de acuerdo. Sí. Bueno, no sé, Graciela, disculpa, voy a empezar. Eh, Desde el punto de vista de la fiscalización, puedo hablar de mi experiencia como juez de policía local de la comuna de Coquimbo, aproximadamente durante 20 años. Eh, es baja la cantidad de denuncias que ingresan de esta materia. Esa es la verdad de las cosas. Y la gran mayoría no se refiere al aspecto técnico de cuántos metros cúbicos, eso yo estoy hablando desde la experiencia de mi tribunal, de cuántos metros cúbicos es lo que se extrae. Generalmente, como señalé anteriormente, es una denuncia que llega respecto a una patente X que está extrayendo áridos y que no tiene el permiso correspondiente. Lo que hace el tribunal es que averigua quién es el dueño de ese vehículo, se cita al dueño, a veces el dueño comparece y hace referencia a que tiene un permiso X. Ahora, el nosotros saber cuántos son los metros cúbicos es una cuestión que debe de provenir desde la fiscalización propiamente tal, porque de lo contrario, el juez de policía local es sumamente difícil que pueda tener acceso a esta información tan técnica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el rol del funcionario fiscalizador es fundamental en esta materia. Y creo que también eventualmente podrían hacerse uso de tecnologías, haciendo una similitud con lo que pasa, por ejemplo, con las denuncias que hace CONAF por la ley de bosque. ¿Qué hace CONAF? Hace estudios satelitales, por ejemplo, hace uso de las plataformas de Google Maps y de otras plataformas de drones en algunos casos, entonces que permiten hacer una fotografía del antes y el después, porque de lo contrario, establecer, digamos, la cantidad de metros cúbicos que se extrae o si se pasó esa cantidad de metros cúbicos, creo que es una materia sumamente difícil de
poder fiscalizar. No se me ocurre otra forma que no sea con el uso de tecnologías, digamos, similares a lo que usa CONAF. Eso. Bueno, por su intermedio, presidente, también adherirme a un poco las consideraciones de la presidenta del Instituto de Justicia y Policía Local en atención a dos puntos. El primero, la dificultad de la fiscalización da muestra también de que quizás hasta el momento no hay otra forma de realizarlo si es que no es la presencia del funcionario en el terreno. Creemos que en ese sentido, si bien la fiscalización declarada así en la ley tiene por objetivo determinar la exigibilidad también en el cumplimiento de la norma, carece hoy en día de todos los medios adecuados en las municipalidades en cuanto a personal, a tecnología y medios económicos para poder realizarlo en plenitud. Esa es la principal dificultad que hemos arrastrado por mucho tiempo en las municipalidades y que ciertamente si en la eventualidad que nos transformemos realmente en un gobierno local sin perjuicio de las expectativas que puedan tener los funcionarios municipales de tener y de contar con mejores medios, quizás el punto de inflexión es en cuanto a la ejecución de facultades de origen residual que hoy en día tenemos como municipalidades y que nos limitan en tanto a poder fiscalizar adecuadamente en todos los ámbitos, porque hay algunos que no podemos, en este sentido, por competencias, poder acudir. Y en segundo punto, respecto a las tecnologías, consideramos ampliamente, porque también así lo hemos visto desde esta Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, que es el uso de la tecnología la que nos brinda, en primer lugar, la mejor atención a los vecinos, también poder utilizar estos medios tecnológicos como de televigilancia, también nos permite estar en territorios que por momentos, dada la geografía o por efectos climáticos, no es posible que un funcionario pueda ir directamente ahí. También se permite, a partir de la cartografía o medios satelitales también, tener un foco puntual y periódico respecto a las modificaciones que se puedan producir respecto, por ejemplo, a cuencas. Es un tema que también lo hemos conversado con Fundación Chile en esos aspectos y hay ciertamente sí un tope en todo esto y que claramente se fue referido al principio de esta sesión, que es que todos estos medios de alguna manera, si existe el impulso necesario para que se puedan implementar en los territorios, ¿quién invierte? ¿Quién finalmente dota de financiamiento adecuado para que las municipalidades puedan hacerse también de estos medios y puedan ser utilizados en los territorios? Simplemente un punto adicional para finalizar esta intervención. El día de ayer presentamos ante la Comisión de Gobierno del Senado respecto al proyecto del uso de los medios de televigilancia y medios electrónicos. Qué duda cabe que para nadie es hoy en día lejano el ver drones, por ejemplo, cámaras, pero lo que resta hoy en día también es cómo esos medios son utilizados por las municipalidades y en qué forma también la seguridad en este caso también tiene una arista inserta en este proyecto de ley cuando la extracción ilegal repercute en la generación de faltas o eventuales delitos que podrían ser vistos con la adecuada prevención respecto a poder mitigar también sus efectos a partir del uso de la tecnología. Creemos ciertamente que este es un punto que podría abrir otro debate adicional quizás, pero concordamos con la visión también que ha manifestado la invitada anterior y de lo cual no nos podemos restar, simplemente sugerir de que aquí sería muy dable también contar con la visión de, por ejemplo, Fundación Chile, con quien trabajamos también en este tipo de materias, porque ellos saben también del uso de la tecnología y cómo hacer el reporte periódico de las cuentas hidrográficas, que es parte de la discusión de este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Pongámonos de acuerdo en invitar la Fundación Chile, me señalaba. No, ellos trabajan para la Fundación. Pero tal vez sí, me interesa la referencia que hacían a medios electrónicos o drones. Yo creo que a propósito de instrumentos de control, le preguntaba a la secretaria de qué manera podemos dejar consignado eso.
una idea. Adelante. A lo mejor Seno. no es mala idea si se invitan personas que tienen, o sea, que se dedican al tema de la actividad. Porque yo he visto en los ríos, cuando uno va a Río Maipo, ahí hay una tremenda empresa, y que alguien de ellos, un representante, ingeniero a cargo, que pueda dar una opinión, porque creo que esa gente sería interesante que pueda opinar cuáles son las dificultades que tienen ellos, porque sí, O sea, para que opinen. Creo que sería bueno. Mira, la Cámara Chilena de la Construcción, partamos por la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, presidente, pero la Cámara Chilena de la Construcción, lo más probable es que compra el servicio, compre sí. el producto. Entonces, yo creo que lo más importante es que la gente que tiene la industria, que se dedica a la industria, que pueda opinar. No sé si, a ver, si los invitamos, lo más probable es que algunos quieran venir, otros no quieran venir, pero sería interesante. Mandatemos a la Secretaría y sin perjuicio de eso, colegas, que podemos ubicar. No sé si habrá una asociación, si la gente de la Asociación de Municipalidades conoce. Insisto, partamos dentro del listado de invitados, la Cámara de la Construcción, puede que ellos tengan algún conocimiento de que estén asociados, pero creo que lo mejor es alguien explicar que hace bien, que factura, que tiene su giro extracción de áridos, pero también, Juan, si lo vemos en la Cámara de la Construcción, ellos por lo menos conocen a los formales, y lo importante es que nosotros sepamos cómo operan, cómo funcionan y cómo tenemos una fórmula que nos permita regular, pero vamos para allá, veamos la... Presidente, hay otro también. Hoy día es muy común ver y que muchas empresas constructoras te compran el árido, o sea, la mezcla, el cemento preparado, estos camiones mix que hay. Entonces, esas empresas también a alguien le compran. Entonces, a lo mejor, y ellas son más empresas, esas son más formales, son más formalizadas, que está Bio Bio, Polpaico, Redemic, ¿me entiendes? Hay varias empresas de ese estilo. Y se usa mucho, las empresas constructoras yo creo que gran parte usan. Por eso lo que les digo, aportemos los nombres, no se me ocurre. Presidente, y a lo mejor pedirle también al propio Estado, ¿no? A Vialidad, ellos tienen sus proveedores. Tienen proveedores porque ellos Muy hacen el trabajo a través de... Invitemos a nuestro director al director de Vialidad también para que nos informe. Muy bien. Ellos hacen felicitaciones. Tenemos tantas Claro, cosas. pero también, mira, que Juan, volvemos al mismo tema. Mira, si yo no puedo regular efectivamente al pequeño porque está ahí en la ladera en la ribera de un río y que saca, no sé, 10 camiones, pero claramente Vialidad, y por eso yo te digo, si de repente cuando tú vas al final, puede que no veas in situ de dónde sacan, pero tú tienes que decir, el director de Vialidad y cualquier obra, cualquier pequeña obra de camino que nosotros conocemos en nuestro territorio, Vialidad, así como la empresa tiene que tener una boleta de garantía, tiene que tener años de vigencia, tiene que tener toda la cosa, debiera decir, mire, los tantos miles de metros cúbicos de árido vienen de tal lugar. Yo creo que si nosotros lográramos regular eso, creo que sería ya un avance importante de poder decir, miren, esas grandes obras y sobre todo en el Estado le vamos a exigir que así como incluso de repente al fiscal de obras públicas debiera ser también importante, porque ellos debiera ser una tarea de ellos, de decir, mire, así como fiscaliza la legalidad, que la empresa tenga su boleta de garantía y todos los trámites, nosotros hemos avanzado harto en materia laboral. Si nosotros lo vemos a propósito de la ley Busto y otros elementos que cuando tú liquidas quiebran las empresas, se ha logrado mejorar que el pago a los trabajadores o para el pago de la última cuota vaya con el certificado de pago de imposiciones, incluso de remuneraciones. Y eso lo hemos, en distintas legislaciones lo hemos ido incorporando. Y si recuerdan, incluso hasta en la ley de presupuesto, siempre incorporamos el elemento que estén al día los pagos de los trabajadores o los proveedores. Yo creo que si partimos también con un elemento que le exijamos principalmente a obras públicas, eso, vía Fiscalía de Obras Públicas o Vialidad, creo que podemos aportar bastante. Pero estamos en la hora, sin perjuicio, Alejandra, Juan, si conocemos alguna empresa o alguien que nos ayude para explicar, pero en el corto plazo invitemos a la Cámara de la Construcción y la Asociación de Municipios de Chile Rurales. ¿La Asociación de Municipios Rurales también?
ellos dos en la próxima para seguir avanzando. Sí, y vamos a chequear, presidente, si instituciones como el Sireno, Cernegion Min también puedan tener una revisión de lo que está pasando excelente. con los ríos. Oiga, yo quiero agradecerle particularmente a Carola que se mejore, que está con COVID, que se mejore, y a Graciela por su presentación. Dejarlas cordialmente invitadas. Nosotros sesionamos los miércoles de 2:30 a 2. A través de la Secretaría, encantados si nos pueden hacer llegar más información o si tienen alguna idea sobre esta tramitación y desde lo que afecta a sus ámbitos de competencia. Agradecerles mucho su presentación y también disponibles que nos hagan sugerencias o mejoras o invitados o alguna precisión. Gracias a... Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y un saludo también al resto de la comisión. Vale, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan. Recording stopped. Señor presidente, encantado de poder seguir aportando y si requieren de los contactos de